Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Y solo 3. ¿Cuántos estamos alegres en esta mañana? Amén. Creo que es bueno poder reunirnos, es bueno poder recordar las bondades y la misericordia de ¿quién? De Dios. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuándo se celebra el Día de la Mujer? 8 de marzo, muy bien. ¿Cuándo se celebra el Día de la Madre? Ok, si ve que algunos están corchados y no dicen nada. ¿Qué se celebra el 7 de agosto? ¿Qué se celebra el 20 de julio? ¿Qué se celebra el 12 de octubre? ¿Y qué se celebra el 28 de diciembre? El día de mi cumpleaños. Bien, mis amados, pensando en esta mañana en la palabra que se me ha permitido el privilegio compartir, una de las cosas que uno empieza a ver es que con el paso del tiempo se nos tiende, a olvidar el significado de una semana como la que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Y para muchas personas este espacio de tiempo, ¿en qué se convierte? En vacaciones, en paseo, en una cantidad de cosas, pero de una u otra manera se va olvidando el significado de lo que ocurrió en una semana como esta, ¿de acuerdo? Para muchos la Semana Santa se ha convertido lamentablemente en un periodo más de vacaciones, una oportunidad para viajar, para descansar, para compartir en familia, para desconectarse de la rutina. Y con esto no estoy diciendo que estas cosas sean ¿qué? Sean malas. Dios nos dio el descanso como una bendición, ¿sí o no? Ahora, pero cuando lo que debiera ser el tiempo de profunda reflexión y adoración se ha convertido esta semana simplemente en un espacio de ocio, de distracción, y estamos evidenciando una alarmante pérdida de la perspectiva espiritual. El problema no es descansar, el problema es olvidar. Olvidar lo que es esta semana representa olvidar lo que fue en estos días donde se consumó el plan eterno de redención. Olvidar que en una cruz sangrienta fue clavado el Hijo de Dios por nuestros pecados. No podemos perder de vista que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino vino ¿para qué? Para salvarlo. Y esa salvación, amado hermano, no fue barata. ¿Cuánto costó? La sangre, la vida y el dolor de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa no es una tradición vacía ni una fecha más en el calendario cristiano. Es un llamado directo del cielo a recordar el precio que se pagó por nuestra salvación. Es un tiempo santo, es un tiempo sagrado que deberíamos tener con gratitud, reverencia y humildad. Pero quiero que esto quede en el corazón. No podemos permitirnos vivir tiempos como estos, como el mundo lo vive, porque nosotros sí conocemos la historia. Sí conocemos al protagonista y hemos sido transformados por su sacrificio. Si la cruz ya no nos conmueve, si el Calvario ya no nos sacude, si la tumba vacía ya no nos llena de gozo, entonces necesitamos con urgencia volver al primer amor. La iglesia en esta Semana Santa, que no pase una semana más, que sea un tiempo donde nuestro corazón se rinda una vez más al amor eterno de Cristo, y que vino a salvarnos cuando no teníamos esperanza. Una de las frases más escuchadas en tiempos como estos, ante la pregunta de por qué Jesús vino a la tierra, es: Jesús vino a salvar al mundo. Y el pastor Charles Swindoll nos dice la siguiente frase, y la cito: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la tecnología, Dios nos hubiese enviado a un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero, Dios hubiese enviado a un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el placer, la diversión, Dios hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón, y por lo tanto Dios envió a un Salvador.
¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Pero frente a esto tenemos que hacernos 3 preguntas, o más bien 4 preguntas en esta mañana. Porque vamos a hablar de algo que me parece importante tenerlo en cuenta, y es entender por qué Jesús ¿qué? Sufrió. Una noche como esta pasaron más de 7 acontecimientos. Se da la última cena, se da la traición de Judas a Jesús, se da el lavamiento de los pies, se da el partimiento del pan, se canta y se da la oración del Getsemaní. El día jueves antes de la crucifixión fueron momentos tensionantes. ¿Para quién? Para Jesús. Pero algo que debemos entender, dije 7 pero eran 6, perdónenme la vida. Debemos entender 5 preguntas que quiero que las contestemos en esta mañana. Por favor, regálame la presentación. Lo primero que vamos a contestar es lo siguiente: ¿qué ocurrió para que el hombre requiera salvación? ¿Sí o no? Esa es una primera pregunta que vamos a responder. Una segunda pregunta que vamos a responder, ¿cuál es? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿Le parece bien esa pregunta? Una tercera pregunta que vamos a contestar, ¿cuál es? ¿Cuál era la condición del hombre después de la caída? Una cuarta pregunta que quiero que, si el tiempo nos da, la contestemos: ¿a quién vino a salvar Jesús? Y una quinta pregunta que me parece interesante: ¿por qué Jesús y no otro puede ser nuestro Salvador? ¿Los contestamos en esta mañana estas preguntas? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? No, sí. ¿Qué ocurrió? ¿Para qué? Para que el hombre requiriera ¿qué? Salvación. Lo hemos estado estudiando en la Escuela de Libertad en Cristo que hemos estado trabajando, y recordamos esto: Adán y Eva fueron el primer hombre y la primer mujer creados ¿por quién? Por Dios. Y por tanto se constituían la cabeza ¿de qué? De toda la raza humana. Génesis 1 capítulo 27 nos recuerda que el hombre fue creado ¿cómo? A imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Es decir, fue creado en semejanza, en santidad, con una mente para pensar, con una voluntad para actuar, con sentimientos y emociones para sentir, y con el albedrío para elegir. Esa fue la condición con la que Dios creó ¿a quién? Al hombre. Ahora, ellos comienzan una estrecha relación ¿con quién? Con Dios. Dicen algunos que tal era la relación que había entre Dios y Adán en el huerto del Edén, que ver a Adán y a Eva era concebir y ver a Dios que mismo, porque la esencia de Dios estaba manifestada ¿en quién? En Adán y Eva. Sin embargo, ¿producto de qué? Del pecado. Y el problema no fue la manzanita o la papaya, porque a papaya puesta, papaya partida, no. El problema fue la desobediencia. Y consigo la desobediencia trajo muerte en 3 aspectos. Número 1, físico, espiritual y eterno. ¿Cuáles son los 3 aspectos? Físico, segundo, espiritual y ¿qué? Hermano Oscar, ¿cuál es la muerte física? Es la que limita la vida del hombre en la tierra. La muerte espiritual es la separación que hay entre Dios y su creador. Y la muerte eterna es la separación eterna entre el pecador no arrepentido y Dios por causa de su ¿qué? De su pecado. Toda persona experimentó por causa del pecado la muerte en 3 áreas. Número 1, una muerte ¿qué? Física. ¿En qué consiste? Su temporalidad en la tierra. Número 2, una muerte ¿qué? Espiritual, una separación entre Dios y el hombre. Y número 3, una separación, muerte eterna, una separación eterna entre el pecador no arrepentido y ¿quién? Y Dios. Y debemos entender algo en esta mañana. Si Adán y Eva, que fueron creados en santidad y que no tenían una naturaleza pecadora en sus inicios, no fueron capaces de permanecer libres del pecado, la pregunta es: ¿qué posibilidad tenemos usted y yo de vivir libres del pecado cuando hemos sido marcados por la desobediencia? Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:25, quiero que lea conmigo esto, por favor. 2 de Timoteo
2:25 dice la palabra: que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26: entonces, y escapen del lazo de ¿quién? Del diablo, que están cautivos en la voluntad. Regálame el mismo texto pero en la Nueva Traducción Viviente. Vea cómo dice acá: instruye con ternura ¿a quiénes? A los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan ¿qué? La verdad. Versículo 26: entonces entrarán en razón. ¿Y qué dice el texto? Y escaparán ¿de qué? De la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que haga lo que él quiere. En consecuencia, escuche esto: todo ser humano que no llega a conocer a Cristo como su Señor y Salvador morirá en el pecado, por tanto está condenado. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? ¿Cuál es la primera pregunta que estamos contestando? ¿Qué ocurrió y qué fue lo que pasó para que el hombre hoy necesite salvación? ¿Que el hombre a qué? ¿Y ese pecado que produjo? Muerte. Ahora, mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12, por favor. Romanos 5:12. ¿Está conmigo ahí? Por tanto, cuando Adán pecó, el pecado entró ¿en quién? En el mundo, y el pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos ¿qué? En otras palabras, todos necesitamos salvación, porque todos hemos ¿qué? Le hicieron una pregunta a un pastor y le dijeron: pastor, ¿Dios enviará al infierno a gente inocente? Y el pastor le dice: obviamente Dios no mandará al infierno gente inocente. La pregunta es: ¿hay gente inocente? Y a la luz de la escritura, ¿qué dice el texto? Todos han ¿qué? O sea que por lo tanto todos somos ¿qué? Gracias sea a Dios que nos rescató un día de esa condición de muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesitamos salvación? Porque todos hemos ¿qué? Hemos pecado. Dígale al que está al lado suyo: usted también pecó, hermano. Y por eso necesitas ¿qué? ¿Necesitamos salvación o necesitamos salvación? ¿El mundo necesita salvación? ¿Nuestra familia necesita salvación? Claro que sí, porque todos han ¿qué? Han pecado. Lo segundo que debemos entender en esta mañana es: ¿de qué vino Jesús a salvar a quién? Al mundo. Lo primero es: necesitamos salvación, sí. ¿Por qué? Porque todos hemos ¿qué? ¿Y qué pasa con el pecador que no conoce a Jesús? Eternamente tendrá ¿qué? Tendrá muerte. Pregúntele al que está al lado suyo y hágale esta pregunta, por favor: ¿hay alguna persona cercana a usted que no tenga a Cristo como Salvador? ¿Qué le espera a esa persona? Uy, hermano, ¿los vamos a mandar para el infierno? No, por causa del pecado terminarán siendo ¿qué? Pero yo creo que Dios es tan bueno con esa persona que lo puso a usted en ese lugar para que usted sea una voz de esperanza al perdido, en el nombre de Jesús. Dígale eso al que está al lado, dígale: hermano, tú eres una voz de esperanza para los que están alrededor tuyo. ¿Cómo Dios muestra su amor? Poniéndote en un lugar para que tú seas sal y seas ¿qué? Y sea luz. ¿Cree que eso muestra la misericordia de Dios y el amor de Dios? Entonces yo creo algo, que usted y yo somos la respuesta de Dios en esos lugares para proclamar el mensaje de ¿qué? De salvación. Lo segundo que vamos a contestar es: ¿de qué vino a salvar Jesús al mundo? Mire lo que dice Éxodo capítulo 34 versículo 7. ¿Cómo vamos hasta acá, mis hermanos? ¿Vamos bien o no? Bueno, Éxodo 34:7. ¿Qué dice? Después, 34:7. Gracias. Yo derramo amor inagotable ¿a dónde? ¿A quiénes? A 1000 generaciones, y perdono ¿qué? La iniquidad. ¿Qué más perdona Dios? La rebelión. ¿Qué más perdona Dios? El pecado. Pero no absuelvo ¿a quién? Sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta ¿qué? Generación. Ahora tenemos que entender esto: Dios es justo, y Dios no puede tener por inocente al que es culpable.
Se lo repito, Dios es ¿qué? Justo. Y no puede tener por inocente a quién. Ahora, esto es interesante entenderlo. Hermano Oscar, el Señor perdonó mis pecados, pero debemos entender algo. El precio de ese perdón, ¿qué fue? La muerte de quién. O sea, en otras palabras, el perdón no fue algo que no tuvo valor. El perdón tuvo un valor muy costoso. ¿Y qué era eso? Que la deuda era tan grande que esa deuda nos condenaría, pero Jesús paga la deuda para saldar la deuda con el pecado y que usted y yo tengamos la seguridad de la vida que eterna. Eso es importante que lo entiendan. No, es que el Señor perdonó un pecado. Venga, pero es que perdonó, no fue que dijo, tranquilo Jorgito, todo está bien, deje así. No. Para que todo quedara arreglado, tenía que pagarse ¿qué? La deuda. El banco no te va a decir, Señor, tranquilo, deje así. No. Perdones que otro venga y pague la deuda que usted tiene. ¿En dónde? Para usted es un regalo. Pero hubo alguien que pagó. ¿Por qué? Por eso tengamos cuidado de cómo estamos viendo la salvación que Cristo derramó por nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, desde el nacimiento, quiero que entienda esto: el ser humano ha heredado el pecado ¿de quién? De generación a generación. Y la santidad, y escuche esto, la santidad y la justicia de Dios demandan que el pecado no sea pasado ¿por qué? Por alto. O sea, es decir, Dios no puede decir tranquilo, deje así, porque Dios dejaría de ser justo. Y si deja de ser justo, dejaría de ser santo. Y si deja de ser santo, dejaría de ser ¿qué? Dios. Y las con eso. Pero Él es Dios, Él es santo, pero es que es justo. ¿Qué dice Romanos 3:25, por favor? Mire lo que dice la escritura. Romanos 3:25. Pues Dios ofreció ¿a quién? Como el sacrificio, ¿por qué? Esto es una belleza. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio, pilas con esto, muestra que Dios actuó ¿con qué? Con justicia. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Lo que usted y yo merecíamos recibir por causa del pecado, esa ira, ¿sobre quién la vació el Señor? El Dios. ¿Quién la vació? Sobre el Señor Jesucristo. Y vea lo que dice el 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar, palabra clave, ¿su qué? Su justicia. Porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos. ¿En qué momento? Cuando creen ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos entender? Que el hombre sí o sí ¿a qué? A pecar. Ahora, ¿de qué quiere salvar Dios al hombre? Y esto es importante que lo entendamos en esta mañana. Esta es la razón por la que para satisfacer la justicia de Dios, alguien tenía que pagar la deuda que había dejado abierta Adán. ¿Quién pagó la deuda de Adán? ¿En dónde? Qué belleza es. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es ¿qué? Pero el regalo de Dios ¿cuál es? ¿Por medio de quién? Ahora, tenemos que entender, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿De qué nos qué? ¿De qué nos vino a salvar? Cuando Jesús asume la responsabilidad, escuche esto, va a la cruz de su ira, y esto es importante. Romanos 5:9 dice: y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará ¿de qué? De la condenación. Por eso tenemos que entender que Dios no descargará su ira sobre nosotros, porque ya la descargó ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Pero vea lo que dice Juan 3:36, por favor. Dice la palabra así: el que cree en el Hijo de Dios
tiene vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán que. Y como consecuencia, ¿qué dice el texto? Sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y Hebreos capítulo 10 dice: porque horrenda cosa es caer en manos de quién. Entonces, ¿de qué vino Dios a librar a la, perdón, de qué vino Jesús a librar a la humanidad? Según este texto, de la ira de quién. Porque todos han, por tanto todos están condenados y experimentan la ira de quién. Y yo creo que es mejor Dios por las buenas que por las malas, ¿sí o no? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios que. Imagínense, si el Dios Santo descendía al monte y la tierra se estremecía, ¿qué será el Dios airado? Yo no lo quiero conocer. Dígale que está al lado suyo: yo tampoco quiero conocer esa cara de Dios. Pero Dios manifiesta su ¿qué? Su ira. Ahora, entonces la pregunta es: ¿eres tú salvo? Pero lo que la mayoría quizás no entiende es que ¿de qué debo ser salvo? Y este versículo deja ver claramente que hay que ser salvo ¿de qué? De la ira ¿de quién? De Dios, en su justicia, la que nos envía a condenación, a menos de que ésta haya sido satisfecha ¿por quién? Por Cristo y por, satisfecha en Cristo y por Cristo. Entonces, ¿qué es lo segundo que respondimos? No, primera pregunta, ¿cuál es? Dije, recordémosla. A ver, recordémosla, por favor. No, están dudando. A ver, miremos la primera pregunta, escríbala. ¿Qué ocurrió para que el hombre reciba salvación? ¿Cuál es la respuesta? El hombre pecó y desobedeció. Muy bien, la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? La pregunta es: ¿de qué vino a salvarlo? ¿De la ira de quién? Porque todo el que peca experimenta ¿qué? Ahora, esto es importante que lo podamos entender en esta mañana. ¿Vamos bien? Y es interesante entender esto, hermanos. El plan de salvación no se originó en el hombre. El plan de salvación se originó ¿en quién? Eso hay que entenderlo. No es decir, yo busqué a Dios. No, Él nos buscó a nosotros. Eso es lindo. Yo me acerqué a Dios. No, Él por su gracia y su misericordia se acercó a quién. Y el hecho de que usted y yo estemos sentados en esta mañana es gracias a la gracia, la bondad y la misericordia de quién, de nuestro Dios. En estos días pensaba algo, hermana Milvia. Yo decía, no hay lugar para que nosotros podamos presumir de algo. Señor, qué simpático y elegante soy. Eso lo puso Dios en nosotros. Señor, qué cara tan linda tengo. Eso lo puso Dios en nosotros. Señor, qué inteligente soy. Eso Dios lo puso en nosotros. Señor, qué capaz y qué capacitado y qué empoderado soy. Todo lo que somos, usted y yo, lo somos gracias a la misericordia de quién, del Señor. Y aparte de que pone todo eso, también extiende su mano de gracia y de bondad. Y yo digo, ¿cómo no ser fieles a un Dios que ha sido tan bueno con nosotros? Amén. La tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo quedó el hombre después de que pecó entonces? Ya lo dijimos, ¿cómo quedó? El hombre había ¿qué? Había pecado y por lo tanto estaba muerto en tres áreas. ¿Cuál es la primera área? Física. ¿Cuál es la muerte física? La temporalidad del hombre en la tierra. Número 2, espiritual. ¿Cuál es esa? La separación de Dios con el hombre. Y tercera, la eterna. ¿Cuál es? La separación eterna, valga la redundancia, de Dios o del pecador no arrepentido. ¿Con quién? Con Dios. Tercer pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta que vamos a contestar esta mañana? ¿Cuál era la condición de quién? Del hombre después de qué? De la caída. Y miremos algunas características que la Escritura nos muestra acerca del hombre y su condición.
La manera como Dios describe la condición nos deja ver de forma convincente la seriedad del pecado y lo aborrecible que resulta el pecado para con quién, para con Dios. Romanos 5:10, vea lo que nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, mucho más, dice esta versión, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus ¿qué? Sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Primera característica: ¿cómo quedó el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre después de la caída? El hombre era enemigo ¿de quién? De Dios. Segunda característica, Romanos 6:17, perdón. A ustedes que eran ¿qué? Esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que... Entonces, ¿cómo era la condición del hombre después del pecado? La primera era enemigo, la segunda era ¿qué? Así estábamos un día usted y yo. Efesios 2:1, ¿qué más dice la escritura? Antes estaban ¿qué? Muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos ¿qué? ¿Cuál era nuestra condición antes de haber conocido a Cristo? Estábamos muertos. Romanos 3:23, ¿qué dice? Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por ¿quién? Regálame en la Valera este texto, por favor. Mire cómo dice en esta versión: por cuanto todos pecaron, ¿cómo estábamos? ¿Y qué significa la palabra destituidos? Nos habían ¿qué? Echado. Así estábamos, lejos de Dios. Segunda de Timoteo 2:26, ¿cómo estábamos? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad. ¿Cómo era nuestra mente? ¿Cómo estábamos? Cautivos ¿a qué? Al pecado. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo estábamos? Con un entendimiento ¿qué? Cegado. Entonces recordemos, ¿cuál era nuestra condición por causa del pecado? Éramos enemigos de Dios, éramos esclavos del pecado, éramos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos con la voluntad esclavizada y con el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Y debemos entender esto: a una persona que está en esta condición le es imposible buscar ¿a quién? A Dios. Una persona que está esclavizada, que está atada, que tiene la mente entenebrecida, ¿puede buscar a Dios? Por su condición. Pero ¿qué dice la palabra? Romanos 3:10, por favor. Dice, como dice en la escritura, NTV. Bueno, ahí está bien. Dice, como está escrito: no hay justo ni a un uno. 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Ni siquiera uno. Así estábamos cuando no teníamos a quién, al Señor. Pero ¿cuántos damos gracias que el Señor nos sacó de esa condición? Antes de que duerma, ¿cuántos les damos gracias al Señor de que nos sacó de esa condición? Denle un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Y Romanos 8:7, ¿qué dice? Vea lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. La NTV dice: no lo harán jamás. Entonces, tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta que hicimos esta mañana? ¿Cuál era la condición del hombre? ¿Cómo estábamos después de que habíamos pecado? ¿En la buena, en la mala o en la inmunda? Estábamos como, hermano, no estábamos en la buena ni en la mala, estábamos era en qué, en la inmunda. Pero me gustó escuchar a José Ordóñez que dijo un día: Dios, para sacarnos de donde estábamos, se puso guante y extendió su mano de misericordia. Y esto es bonito y es esperanzador. Aunque una persona esté en el hueco más profundo, en el lodo más cenagoso, en el fango más oscuro, donde quiera que esté, allí lo alcanza también la misericordia de nuestro Dios. Amén. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Claro que sí hay esperanza. Primera pregunta, ¿cuál es?
Ay, Dios mío, no. ¿Qué ocurrió para que el hombre necesitara salvación? Segunda pregunta. ¿De qué vino Dios a salvar al hombre? Tercera pregunta. ¿Cuál era la condición después de qué? De la caída. Ahora vamos con la cuarta pregunta. ¿Seguimos o paramos, hermano? Bueno, está bien. Bueno, no se duerma, yo sigo enseñando, ¿vale? Listo, no se duerma. Diga al que está al lado suyo, no se duerma, que esto está bueno. Estamos a desayunar caldo de pescado. ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿Qué dice? ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿A quién es qué? Entonces la pregunta es, ¿de qué vino a salvar al hombre? ¿De la ira de quién? El problema no es la muerte. El problema es lo que viene ¿qué? Después. Que la persona experimentará el juicio, y ese juicio deja ver la ira de quién? De Dios. Entonces, ¿a quién vino a salvar Jesús? Jesús vino a salvar a todos aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador. De esa forma, cuando usted y yo creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, quiero que entienda esto: pasamos a ser no solo criaturas o criaturas hechas por Dios, sino pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué dice la Biblia? También somos ¿qué? Herederos en Cristo Jesús. Ahora, debemos entender esto: todo es la creación, toda la humanidad, valga la redundancia, es creada por Dios. Pero solo los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador son los hijos de ¿quién? De Dios. Eso tiene que quedar claro. Hermano, toda la gente es hija de Dios. Hay que aclarar algo: todas las personas son creación de Dios. Pero ¿quiénes se convierten en hijos de Dios? Todos aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todos hemos sido creados por Dios. Ahora, tenemos que entender esto que me parece muy interesante. Juan capítulo 1 versículo 12. Dice la palabra en la Valera, por favor. Vea lo que dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su ¿qué? En su nombre, ¿qué dice la palabra? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vayamos a la NTV. Mire cómo dice acá: pero a todos los que creyeron, ¿en quién? ¿En quién? Ojo con eso. ¿Creyeron en quién? En Jesús. Y lo recibieron. Dos verbos allí: creer y recibir. ¿Qué pasa con el que cree y recibe? Les dio el derecho de ¿qué? Y yo quiero saber esta mañana cuántos hemos creído y cuántos hemos recibido a Jesús. Por lo tanto, usted y yo, ¿qué somos? No, pero así no, como que no convencido. Si creímos y recibimos, ¿qué somos usted y yo entonces? Somos, dígale que está al lado suyo: yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Pero ¿qué más dice el texto, por favor? Esto me encanta. Ellos no nacen, mire esto, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento ¿qué? Como resultado de la pasión y de la iniciativa ¿qué? Humana. No, sino por medio del nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Otra versión dice: no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombres, sino de la voluntad de ¿quién? Palabras más, palabras menos, usted se convierte en hijo de Dios no por lo que usted y yo hagamos. Nos convertimos en hijos de Dios por lo que Él hizo. ¿Por quién? Por usted y por mí. ¿Eso es alentador o no? Por lo tanto, debemos entender esto: que la salvación no es una idea que nace en la mente del hombre, sino que nace en la mente de ¿quién? Y esto me llama la atención: es Dios buscando al hombre para darle salvación. Diga, eso no es gracia, hermano. No es el hombre buscando a Dios para ser salvo, no, es Dios buscando al hombre para otorgarle ¿qué? Y la pregunta es: ¿qué impulsó a Dios a buscar al hombre para darle salvación? ¿Qué nos dice
el viejo pero conocido Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué dice el texto? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Hermano, la salvación es una acción impulsada ¿por quién? Por Dios. Ahora, cuando yo recibo a Cristo, recibo la adopción y paso de ser criatura a ser hijo. Y aunque ese hijo sea adoptado, tiene los mismos derechos de un hijo engendrado. Y eso fue lo que le rompió la cabeza a los judíos. ¿Cómo es que estos no son de nuestra raza? ¿Cómo es que estos no son de nuestro pueblo? Y han sido puestos al mismo nivel. Eso es gracias a la acción redentora de ¿quién? De Cristo. Dígame algo, hermano, ¿cómo responder ante tanto amor que Dios ha manifestado por nosotros? ¿Cómo responder ante tanta bondad? ¿Cómo responder ante tanta ¿qué? Misericordia. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, también somos ¿qué? ¿Y qué más dice el texto? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos ¿qué? Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Juan 3:36, vea lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer, ¿qué dice el texto? En el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo leemos otra vez? A ver, ayúdeme. 1, 2 y 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿quién? Sobre él. Juan 3:3, ¿qué dice? Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 8:32, que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Del pecado. Y junto leamos Juan 8:36. Así, dígale que está al lado suyo, 1, 2, 3. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres, en el nombre de Jesús. Primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué ocurrió? ¿Para qué? Para que el hombre recibiera. ¿Qué fue lo que pasó? Ayúdenme a recordar, que se me olvidó. Que todos hemos ¿qué? ¿Queda claro? Todos hemos pecado. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? De la ira de Dios. ¿Queda claro? Tercera pregunta: ¿cómo estábamos después de la caída usted y yo? ¿En la buena, en la mala, o como dicen nuestros muchachos, en la inmunda estábamos usted y yo? Número 4. ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿A quién vino a salvar? A todos aquellos que creen y le reciben. Oiga, eso es interesante. Él traerá juicio sobre quiénes, sobre los que no han decidido qué, pero a quienes salvará el Señor. Y yo creo que estamos en el tiempo donde debemos estarnos subiendo al arca de la salvación. Muchos querrán creer cuando sea demasiado. Que Dios tenga misericordia, pero que si el Señor viene, usted y yo estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Le parece bien? Y la última pregunta en esta mañana. ¿Cuál es la última pregunta? A ver, léala conmigo. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3. ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Por qué no el Dalai Lama? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no María?
Gloria a Dios por mujeres como María. Pero no podemos olvidar lo que dijo María: hagan lo que Él dice. Diga, qué lindo es eso. ¿Qué debemos hacer? Como dijo María: hagamos lo que Jesús dice. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús y no otro puede ser nuestro qué? ¿Por qué Jesús y no nuestras buenas acciones? ¿Por qué Jesús y no nuestras buenas obras? ¿Sí o no? Porque hay gente que piensa que es salva por ser como buena gente. Hay gente que piensa que es salva porque es generoso, y gloria a Dios por eso. ¿Sí o no? Hay gente que cree que es salva porque tiene una buena conducta, una buena, ¿cómo decir? Una buena compostura, un buen comportamiento. Y debemos entender esto: Dios, por amor, quiso restaurar la relación que se había perdido. ¿Con quién? Con el hombre. Y la pregunta es: ¿Dios tenía la obligación de restaurar su relación con el hombre? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Por amor. ¿Dios podía seguir viviendo y seguir siendo Dios sin la humanidad? Porque Él es ¿qué? Y entendamos esto: Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Dígale eso de que está al lado suyo, para que no se le olvide. ¿Qué es? 1, 2 y 3. Dios sin nosotros sigue siendo ¿qué? Pero nosotros sin Dios ¿qué? No somos ¿qué? Nada. Por eso Dios quiso restaurar la relación que el hombre había perdido, pero Dios sabía que había una gran deuda producida por causa de ¿qué? Del pecado. Por eso no había ser humano perfecto y santo que pudiese darse en sacrificio por ese pecado. Toda deuda o delito debe ser pagado de una forma que el pago sea congruente con la violación cometida. Es decir, si yo al carro de la hermana Milvia, hermano José, le hago una raya desde la punta delantera a la punta trasera y le digo: ay, hermano, perdóneme, discúlpeme, es que no me di cuenta, pero aquí tengo como 2,000 pesitos para que arregle ese problema. ¿Ellos qué van a decir? Esto no alcanza ni para la lija que toca usar. Es un insulto que usted pretenda que con eso, con ese valor, va a arreglar semejante ¿qué? Daño. Por eso el pecado de la humanidad fue algo tan extremadamente perverso, malo, que el único que podía arreglar ese problema era ¿quién? Jesús. Por eso es interesante que no puede pagarse ese daño a menos de que sea con un valor ¿qué? Congruente, conforme a lo que sea que dañado. ¿Sabe qué hizo Adán por causa del pecado? Arruinó todo lo que Dios había creado. ¿Qué hizo Adán por causa del pecado? Arruinó ¿qué? Todo quedó dañado. Todo lo que él mismo dice: y el séptimo día el Señor descansó y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Pero todo lo que había quedado bueno por causa del pecado, Adán lo dañó. Dios bendiga a Adán y lo tenga en su santa gloria, ¿sí o no? Y esto es bonito entenderlo. Lo que Adán arruinó, que era obra de Dios, un hombre perfecto, por lo tanto, solamente un hombre perfecto, Adán, un hombre imperfecto, dañó la obra de Dios. Por lo tanto, se requirió de un hombre perfecto que cumpliera cabalidad con la ley y pudiera restaurar todo lo que se había arruinado. Solo Dios, haciéndose hombre a través de la manifestación de Cristo, podía restaurar lo que se había ¿qué? Dañado. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué? Para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios. Y siendo Dios, se despojó a sí mismo, Filipenses 2, tomando forma de ¿qué? De siervo y condición de hombre, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor.
Por eso estos días tienen que recordarnos algo. Cada vez que miremos al madero, cada vez que usted mire una cruz, no se hinque ante la cruz, no. Recuerde lo que pasó en la cruz. Y en la cruz nos dieron la más grande prueba de ¿qué? De amor. Y Él nos amó aunque nosotros no le habíamos ¿qué? Conocido. Diga, qué belleza es eso. Nadie me ama. Perdón. Mire a la cruz, porque hubo alguien que por amor se entregó por usted y por mí. Nadie me quiere. En la cruz. Y hay una canción que dice: la cruz habla de ¿qué? De amor. Qué belleza es eso. ¿Vamos bien hasta ahí? En la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. La deuda quedó como pagada. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? Está en la cruz el Señor. Y una de sus últimas palabras, ¿cuál es? Tetelestai. Eso es en griego. Y la palabra tetelestai, ¿sabe qué significa? Consumado es. Jesús está en la cruz y en medio de su agonía y en medio de su dolor, ¿qué dice? Tetelestai. He terminado la obra para la cual fui enviado. ¿Cuántas dan gloria a Dios por eso, hermano? La cruz, en la cruz quedó ejecutada la obra redentora suya y mía. Cuando la deuda quedaba pagada, ¿qué le decían a uno? Tetelestai. Iba al banco y pagaba el crédito y el cajero le decía: señor, tetelestai. La deuda quedó. Y eso lo dijo Jesús, ¿en dónde? Todo quedó consumado. Cuando Cristo dijo tetelestai, ¿qué fue lo que realmente terminó? ¿O qué fue lo que realmente había terminado? Porque aún estamos en este mundo bajo las consecuencias del pecado. Con esta palabra nos deja ver que la enemistad entre Dios y el hombre había terminado. Por eso cuando Cristo muere, una de las cosas que ocurrió, que fue, no me voy a adelantar al sermón de mañana, pero que fue una de las cosas que pasó: el velo se rasgó. ¿Y sabe qué llama la atención? Mirando un poquito este tema, el velo no era la cortinita como la que usted y yo tenemos en la casa, ese velito, no. Era una cortina demasiado, algunos dicen que eran entre 10 y 20 centímetros de grosor ese velo. Y lo interesante es que ese velo se rasga no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Y sabe qué significaba ese velo? El velo separaba el acceso del sacerdote, del sumo sacerdote, a la misma presencia de ¿quién? Cuando Cristo muere en la cruz, rasga el velo y esa barrera que separaba a Dios del hombre quedó cortada, quedó quitada en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo tenemos hoy acceso directo, acceso VIP a la misma presencia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces esa enemistad terminó. Lo que había mantenido al hombre y a Dios separados por llegar a su fin, porque a su fin, porque por un lado Jesús había satisfecho los requisitos de la ley de Dios, y por otro lado había pagado la deuda que por causa del pecado se había adquirido. Por eso volvamos a leer Romanos 5:10. Vea lo que dice rápidamente: porque si siendo que rápido enemigos, fuimos reconciliados por medio de ¿qué, hermano? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos que salvos. Esto nos debe emocionar, hermano. La reconciliación se hace posible mediante ¿qué? Mediante la cruz. Colosenses 2:13 y 14. Vea lo que dice el texto. Colosenses 2:13: y vosotros, estando muertos en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos ¿qué? Algunos pecados. ¿Qué dice el texto? Todos. Y estos todos incluye, hermana Marta, los pecados que se cometieron pasado, los que se van a cometer presente y los que se cometerán futuro. Todo el pecado ya fue perdonado. ¿En dónde?
¿Y qué dice el versículo 14? Anulando el acta, esto es espectacular, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en donde. La factura que estaba por pagar por causa de la deuda del pecado que hizo Cristo, yo ya pagué por él. ¿Y en dónde se exhibió esa factura? En la cruz del Calvario. Por tanto, mire lo que dice Romanos 8:1. Este texto no se nos puede olvidar a usted y a mí. Ahora pues, léalo fuerte, ninguna que hay para quienes. ¿Qué dice el texto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y yo quiero saber en esta mañana cuántos estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tengo que darle una buena noticia. Para usted y para mí no hay que. Si estamos en Cristo y hoy nos morimos, ¿de qué podemos estar seguros? Que usted y yo estaremos en la misma presencia de ¿quién? Del Señor. Entonces, voy cerrando acá. Como la deuda quedó saldada, nuestras obras no pueden contribuir en nada en la salvación, por dos razones. Número uno, porque ya Cristo pagó todo lo que había que pagar. Y número dos, si mis obras contribuyeran en la salvación, harían insuficiente el sacrificio de Cristo. Yo soy salvo si hago, no. Ya Cristo pagó. Y lo que Cristo hizo no necesita su ayuda ni necesita mi ayuda. ¿Queda claro? Los corderos, ojo con esto, las obras, escuche, deben ser la evidencia de que soy salvo, pero no son el requisito para la salvación. ¿Se lo repito? Las obras son la evidencia de que somos ¿qué? Pero no es el requisito ni el fundamento de ¿qué? De la salvación. ¿Queda claro? Yo no hago nada malo, yo no le robo a nadie. Esa es una excelente evidencia de que usted tiene a Cristo, pero no puede ser la base de la salvación. La base de la salvación es ¿quién? Cristo Jesús. Los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento solo cubrían temporalmente los pecados del hombre, pero no podían limpiar la conciencia, como dice Hebreos 10:11. Y por esta razón se hizo necesaria la venida de Jesús, quien murió en nuestro lugar. Y Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, hablando de Cristo, Hebreos 10:12, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Concluyo. El hombre nace en el pecado por ser descendiente de dos individuos que pecaron contra Dios. ¿Cómo se llamaron? Adán y Eva. Y fue en consecuencia que adquirieron la naturaleza pecaminosa. El hombre, el pecado con el que nace el hombre es lo que condena al hombre. El hombre al nacer es criatura de Dios, pero no hijo legítimo. El pecado le ha robado la libertad al hombre al hacer la voluntad, al tener la voluntad esclavizada. Las obras del hombre, incluso sus mejores obras, no pasan el escrutinio de la justicia perfecta de Dios. Dios, conociendo esto y la limitada acción del ser humano, envió a su Hijo, quien vivió una vida perfecta en conformidad con la ley de ¿quién? Esto lo calificó para ir ¿a dónde? A la cruz y morir en nuestro lugar. De manera que en la cruz Dios Padre trató al Hijo como si Él hubiese vivido mi vida, para que cuando yo le confesara como mi Señor y Salvador, yo pudiera ser tratado como si yo hubiese vivido su vida. La Semana Santa no se trata de rituales vacíos ni de simples conmemoraciones religiosas. Es el recuerdo vivo del amor más grande que jamás nos han mostrado. Es el tiempo donde el cielo tocó la tierra a través de la cruz.
Y el pecado fue vencido por la sangre ¿de quién? Del Cordero. No estamos celebrando la muerte de un mártir, sino el sacrificio voluntario del Hijo de Dios que tomó nuestro lugar, cargó nuestra culpa y abrió el camino a la reconciliación con el Padre. Una fecha como esta es un altar donde debemos recordar y reconocer en nuestros corazones e inclinarnos con reverencia, gratitud y renovación. Es volver a mirar a la cruz, no con ligereza, sino con lágrimas en los ojos y gozo en el alma, sabiendo que por su muerte tenemos vida, pero por su resurrección tenemos esperanza. Que no pase esta semana como una semana más, sino como el momento en que nuestro corazón vuelve a rendirse a nuestro Salvador. ¿Por qué Jesús murió en la cruz entonces? Recordamos las 5 preguntas para que no se nos olviden. ¿Cuál es la primera? ¿Qué ocurrió? Ayúdenme a presentarlas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? El hombre que pecó. Número 2, ¿de qué vino? ¿Queda claro? Número 3, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado, condenados, esclavos, destituidos. Estábamos en ¿cómo? En la inmunda. Número 4, ¿a quién vino a salvar Jesús? Porque la salvación es para quién y la condenación es para quién. ¿Usted ha creído? ¿De qué debe estar seguro? Pero ¿por qué tenemos que predicar a los que no han creído? ¿Queda claro? Y la última, ¿por qué Jesús y no otro puede ser nuestro Salvador? ¿Por qué Jesús y no otro puede ser nuestro Salvador? Porque solo Él pudo pagar ¿qué? El precio de nuestra deuda y nuestra condición. Le hago una pregunta. Al mirar esto, ¿qué produce esto en nosotros? Paz, seguridad, pena, dice el hermano Jorge, esperanza, hermano dice gozo. ¿Quién dice más? Gratitud, alegría, dice el hermano Tito, agradecimiento, somos bendecidos. ¿Qué más produce esto en nosotros? Esta palabra nos sana. Esta palabra nos muestra que somos importantes para el Señor. Esta palabra nos muestra que Dios está interesado en la humanidad o no lo está. Por eso, hermanos, que no se nos olvide qué fue lo que pasó en una semana como esta.